una posición de los diputados que coincidimos que sobre la detención del Bester Gordillo. Nosotros consideramos que es el quinazo del neosalinismo. La lideresa del CENTE es moralmente indefendible, pero la utilización de la justicia con fines de ajusticiamiento político lo es más. ¿Qué pasa con Andrés Granier, con Romero Deschamps, con Humberto Moreira, con los gobernadores actuales que desviaron recursos para la campaña del año pasado? ¿Cuándo van a proceder contra los exgobernadores que están acusados de peculado, de robo, de tráfico de influencias, de lavado de dinero? Nosotros estimamos que la justicia selectiva, como es el caso, es una forma de justicia pervertida. La triangulación financiera utilizada por la señora El Bester Gordillo para desviar recursos del CENTE es similar a la empleada en el Mones Gate. La diferencia es que en el primer caso se beneficiaba a una persona, mientras que en el segundo caso el beneficiario fue el PRI. Seguramente vendrá el encarcelamiento de más dirigentes del CENTE, pero ¿esto mejorará la calidad de la educación en México? Porque esto no es un asunto de encerrar a dirigentes, sino de reformar instituciones y contenidos educativos. Para nosotros no es una muestra de nuevos tiempos, sino de regresos, o del regreso de viejos métodos del presidencialismo autoritario y arcaico. Vamos a plantear tres cosas ahora. Uno, revivir el caso Mones Gate, porque ahí hay triangulación financiera y el asunto está en el Tribunal Electoral. No se ha resuelto. Y estamos solicitando que el tribunal resuelva de manera urgente para regresar el expediente al que se le dio carpetazo por el IFE en semanas pasadas, y que se excuse la magistrada Lanís, porque tiene clara parcialidad por el PRI. Es parte del PRI y no puede ser juzgadora imparcial. Por eso nosotros consideramos que Carmen Alanís Figueroa, por una probable violación al Código de Ética del Poder Judicial de la Federación y el Estatuto del Juez Iberoamericano y el Pacto de San José, debe de excusarse de ver este asunto que está sub iudice y que está en el Tribunal Electoral pendiente de resolverse. La inconformidad presentada por la oposición contra la resolución del IFE, donde exoneraba al PRI de la triangulación financiera del Mones Gate. Vamos a solicitar también que la CEIDO y la Unidad de Inteligencia Financiera actúe con la misma celeridad que con el Bester para el caso de Mones Gate. Nosotros presentamos denuncia por lavado de dinero hace 6 o 7 meses y no ha habido absolutamente ningún avance. Vamos a ir los diputados a la CEIDO a exigir también con la misma celeridad se investigue la triangulación financiera del Mones Gate y del SPEI, de Scotiabank, que se demostró que sí existió, que hubo recursos del gobierno del Estado de México a la campaña del PRI y que también se quiso dar carpetazo o se dio carpetazo hasta ahora. Por eso ahora está de canciller
el exsecretario de Hacienda, porque fue una tapadera, y por eso está de ministro de la Corte otra tapadera, quien estaba en el SAT. Por esa razón queremos que la justicia no sea selectiva, y vamos a emplear a fondo nuestros recursos políticos para que no sea simplemente un ejercicio de legitimación del poder, un manotazo para poder generar condiciones de aprobación de más impuestos, del IVA y también de la reforma energética. Son tendencias autoritarias y por esa razón nosotros no defendemos a Elvester, pero sí exigimos se proceda contra todos los que están en condiciones similares, sobre todo profundizar el Monesgate, que comparado, el asunto del Elvester Gordillo comparado con Monesgate es una cosa de niños, no tiene parangón, es mucho más delicado el Monesgate porque fue el instrumento para la compra de la presidencia de la República. Es el viejo autoritarismo, Elvester fue su socio como sindicato, fueron socios en la campaña, hicieron fraude, están los operativos Ágora que implementó el Sindicato Nacional de Maestros. Obviamente hubo desacuerdo, y hay desacuerdo cuando cuando el botín se reparte mal. Entonces, se repartió mal el botín, Elvester protestó y luego le dieron un manotazo. ¿Dónde están los gobernadores que hizo? ¿Dónde está el gobernador de Puebla? ¿Dónde está el gobernador de Chihuahua? ¿Dónde está el gobernador de Chiapas? ¿Dónde están los maestros? ¿Dónde están? No los veo en la calle, no los veo protestando, no los veo. ¿Dónde están? El de Zacatecas, ¿dónde están todos? ¿Y ahora qué va a pasar con los secretarios de educación que en su mayoría en el país son del sindicato? ¿Dónde están los gobernadores? A todos los que les hizo favores y les pagó la campaña. Por eso nosotros siempre nos deslindamos de ella. Ella le ayudó al PAN al fraude en el 2006 y le ayudó al PRI en el 2012. Y allá, que con su pan se lo coman. ¿Ustedes como fracción pedirían que el Estado de Derecho se aplicara en todos? Estoy hablando de Romero de Champs, de otros líderes sindicales que se ha publicado que han hecho mal manejo de recursos y sin embargo, pues como son muy aliados del partido en el gobierno en este momento, difícilmente se les tocará. Eso sería una pregunta. Y la segunda, ¿esto podría ser el parteaguas para empezar a definir bien ya la educación en el país? Es decir, que la educación no esté centrada en un solo sindicato, que no sea el sindicato el que decida, sino en realidad la población en general y un gobierno con políticas públicas de educación. Sí, lo primero, por supuesto, que nosotros nos pronunciamos por el debido proceso. Es más, yo tengo mis dudas porque son recursos del sindicato, no son recursos del gobierno. Y entonces el sindicato era el que tenía que presentar la denuncia por manejo irregular de sus fondos. Pero el sindicato no presenta, sino que lo promueven por lavado de dinero a través de la unidad de inteligencia de la Secretaría de Hacienda. Tenemos dudas sobre el debido proceso. Y en eso sí, siempre insistiremos en que debe de aplicarse. Pero a Romero de Champs, 500 millones de pesos le prestó Pemex en la campaña, en plena campaña electoral, compró su impunidad. No lo van a tocar. Compró su impunidad. Pero además ayer sale en un reportaje un carro de $2 millones de uno de los hijos, aparte de los mascotas de Keiko y otras 2 perras que andaban en jet privado, y no pasa nada. Y los desfalcos de los gobernadores,
y lo de Andrés Granier, y lo de Guerrero, y lo de todos los estados están igual. Chihuahua, Jalisco, los recursos los desviaron para efectos político-electorales. Entonces, no es sino un manotazo para decirles a los demás, pongan sus barbas a remojar. Pero es un ajuste de cuentas entre pandillas, pues.